Ok, al momento de hacer esta grabación me ha costado más de varios bloopers para hacer esta clase de introducción. Un dolor de cabeza, así que sin más que agregar, podemos comenzar. Hace pocas semanas comencé con la edición de preguntas y respuestas, la cual digamos que tuve respuestas bastante interesantes y otras que me hicieron pensar durante toda la mañana. Así que, ¿por qué no empezamos? Primera pregunta por parte de Macroplanes. ¿Por qué estás tan obsesionada con la serie de Ardilla y Erizo? Bueno, hace poco conocí esta serie y la verdad es bastante interesante. He tenido bastante contenido acerca de esto, edits, fotos, fanarts, capturas de pantalla de escenas, entre otros. No diría como una obsesión, sino como un gusto extremadamente grande. No sé si es lo mismo, pero en fin. Así que ¿tú qué opinas? La siguiente pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Aquí literalmente habrá comidas que están relacionadas a mi país, así que sería el picante de pollo y la sopa de maní, una de mis favoritas. ¿Qué te han parecido mis técnicas? Bueno, hace poco me contacté con él para que me enseñe algunas de sus técnicas de edición y honestamente son buenas, me han resultado bastante bien y sencillo de aplicarlas con el proceso. ¿Qué te convirtió en ACC? O mejor dicho, como los videos de Mayday. Bueno, eso lo responderé junto con dos más que también respondieron de la misma pregunta, así que lo dejaré para un lado, por ahora. La siguiente pregunta viene de Windows 7 Building. ¿Qué tipo de OS utilizas diariamente? Windows 11. Tenía Windows 10 antes, pero lo actualicé. La siguiente pregunta viene de Outplane 6. ¿Cuál es tu avión favorito? Por ahora diría que en Concord, la historia reflejada en una sola leyenda de la velocidad. ¿Quién es tu youtuber favorito? Estas son mis youtubers favoritos, las que me están gustando hasta el momento. ¿Qué país te gustaría visitar cuando seas mayor? España. Obvio. ¿Quién te inspiró a iniciar YouTube? Al igual que la pregunta anterior de ¿quién fue el que te llevó a crear estos videos de Mayday? También lo dejaré para un lado, ya que hay 3 personas que me preguntaron esta misma pregunta. ¿Harías más compilaciones de Mayday? La respuesta es obvia, sí. ¿Qué tipo de app utilizas? Anteriormente utilizaba JokeCut en un teléfono donde no me servía ni madres, así que me cambié a CapCut, pero después de las microtransacciones del maldito ese de que tienes que pagar por utilizar solo una simple fuente, decidí utilizar la versión de computadora y actualmente lo sigo usando. Esta pregunta viene de Silver Lovers, con números y letras, güey. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un video? 2 a 3 horas. Eso depende mucho de la dificultad del video. Si es largo, me llevaría como entre promedio un par de días divididos en horas. Y si es corto, en un solo día. ¿Cuál fue el video más fácil y difícil? El más fácil de todos fue la canción de especial de cumpleaños, Fairy Tail. Solo me llevó 1 hora y media. Y el más complicado fue esta canción de Nirvana, que me costó 3 días repartidos en 2 horas cada uno. Fue la más larga hasta ese momento. Esta pregunta viene de José Pilot YouTube. ¿Cuál fue tu primer video viral y cuál fue tu reacción? Bueno, mi primer video viral fueron estos dos. Uno que hice recientemente y uno que fue en la fecha de mi cumpleaños, que ya se acerca. Así que la respuesta es... Solo me impresioné por la gran cantidad de público que llegó, o sea, me explotó el cerebro. Y sabía que reaccionar, solo quería nomás gritar y ya está. Esta pregunta viene de Jumbolino, se llama Charlie Abgi. Y esta fue una de las más interesantes que me he topado. ¿Cuál es tu opinión acerca de los problemas con el 737 MAX y la forma en la que Boeing construye sus aviones? ¿Crees que la fusión de McDonnell Douglas podría ser el factor? La respuesta es probablemente. Esto no solo por las decisiones que están haciendo llevar a perder calidad, no son los modelos, sino afectar a los mismos. Problemas técnicos sin tener ninguna solución en mente. Sacar cantidades solo para satisfacer a sus clientes sin importar también el riesgo de los pasajeros y pilotos, y no solo eso, sino arriesgar la propia confianza de la compañía, ya que durante décadas Boeing ha sido uno de los pioneros en esto de los modelos que han llevado a grandes aerolíneas, incluso a las más históricas como Pan Am, como KLM, como otras, pero actualmente la confianza se está quebrantando por ello.
Solo por querer cantidad no significa que van a mantener esa calidad de antes. Se están recuperando poco a poco, sí, pero la confianza se está dañando por ello. Si no hacen algo ahora y cambian por lo menos unas decisiones que no afecten al resto, por lo menos pueden llegar a recuperar esa pequeña confianza que aún queda en algunos. Solo espero que no la vayan a fregar, por favor, ya que ya hemos tenido 2 accidentes por culpa de ese sistema de MCAS. Y si llegan a cometer algo similar, podría llegar a demandas. Y no solo eso, la pérdida de la confianza que tanto han construido. Y finalmente tenemos esta última pregunta. Lo había reservado para el final debido a su gran similitud, y es esta. ¿Quién fue tu inspiración para crear este tipo de contenido? Fue el canal de Navis Aviation. Su gran calidad de contenido, sus videos y las diferentes escenografías y su habilidad para crear este tipo de videos a pesar de su larga espera me han llenado la curiosidad de experimentarlas en mi canal, y con el paso del tiempo he aprendido nuevas habilidades y en el futuro habrán unas nuevas. Así que no solamente estoy aprendiendo algo dentro del canal, sino inspirándome también del resto, como Jax Planes o Aviation Disaster, Airline Disaster, entre otras. Así que él no es el único al que me tuve que inspirar. Bueno, antes de acabar con este video, les haré un anuncio sobre el nuevo contenido que se lanzará este martes. Como sabrán, en nuestro canal tenemos 2 contenidos, que es la compilación de Mayday y también de Windows Shorts. Y ahora incluiremos a la serie de Ardilla y Erizo a nuestro contenido. Sí, hay algunas personas que lo vieron venir esto desde un principio. Esto no solo por experimentar también este tipo de nuevo contenido, sino también hacer también que el resto de la comunidad conozca también lo que puedo hacer, ya que tengo 2 videos listos para poder publicados. Y espero les guste este nuevo contenido, que en serio para mí sería un gran honor compartirlos con ustedes, y no solo también con ellos, sino con toda la comunidad de esta increíble serie. Bueno, y eso sería todo. Les agradezco bastante por dejarme sus preguntas, ya que algunas fueron interesantes y otras fueron tranquis. Así que nos veremos en el siguiente video con el especial de 2K, si es que crecemos rápido. Así que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Mi nombre es Mikelina y nos vemos en el siguiente en un par de semanas. Ah, y el martes con la sorpresa.